Lección 42. La Revolución Social. España fue una potencia mundial con un vasto territorio que llegó hasta Asia. Aquel reino colonizó todo el continente americano excepto la parte norte, conquistada por codiciosos exploradores de toda Europa tiempo después. El impacto en este lugar fue brutal. Solamente entregamos enfermedades y problemas a los nativos, a cambio de un ilimitado tesoro compuesto por joyas, oro, alimentos y mano de obra barata. Esa es la causa por la que hoy en día el español es la segunda lengua más hablada del mundo. Pero nada es para siempre, así que todo ese esplendor llegó a su final. La falta de comprensión y el exceso de orgullo terminaron con el poderío español en el mundo. Muchos países evolucionaron en ese momento y España nunca quiso negociar con ellos. Cerró sus puertas y no escuchó a nadie. En Europa hubo muchos cambios en política, cultura, economía que modernizaron el estilo de vida hasta ese momento. Y España se quedó atrás. Después la historia tuvo muchos momentos importantes que cambiaron la estructura del mundo y este país al sur de Europa también cambió en cierta forma. Muchas personas buscan razones para explicar esta actitud del pueblo español, que siempre ha sido un país con muchos cambios a lo largo de su historia. Igual que otros países de Europa, en el pasado la ambición y el afán de conquistar fueron los principales motivos de expansión del reino en aquella época, allá por el siglo XV. España se convirtió en la mayor potencia mundial en todos los ámbitos, siendo el mejor momento del país en su historia, pero el carácter y la idiosincrasia de un lugar es algo difícil de cambiar. Los españoles tienen muchas cosas buenas, pero el orgullo y la envidia forman parte de su personalidad, y ahí está su principal problema. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando España vivió una nueva época muy interesante y productiva. Muchos artistas de diferentes áreas aparecieron en el país para demostrar el genio y la creatividad únicos de esta parte del mundo. Artistas diversos como Sorolla, Pérez Galdós, Unamuno, Miró, Picasso, Dalí, Buñuel, pusieron a España en la vanguardia de las artes a nivel mundial. Un auténtico renacimiento que pudo cambiar la situación en el país. Pero como siempre, apareció alguien para acabar con todo. No más cultura sino fuerza, opresión, orgullo, estúpidos sentimientos que no conducen a nada. España vivió así su época más dura con una dictadura militar en pleno siglo XX. Todas las ilusiones y las ganas de cambio se frenaron. Todo se perdió. Comenzó la oscuridad, demasiada oscuridad. Pero hasta la cosa más mala tiene un final. La dictadura acabó tras años y años de miseria y España pudo volver a nacer en un mundo democrático. Hoy en día existen muchos problemas aquí como en otros países, pero la gente sabe, la gente conoce, la gente puede opinar. En sus manos está aprender del pasado para vivir el presente y mirar al futuro.